Expresidente Otto Pérez Molina se declara culpable en caso cooptación del Estado y enfrenta 8 años de cárcel. Roberto López Villatoro, el rey del tenis y magistrado, absueltos en caso Comisiones Paralelas 2020. Falta de pruebas determina veredicto. Presidente electo Bernardo Arévalo se reúne con funcionarios y diplomáticos en proceso de transición. Vecinos de Villahermosa en desesperada lucha. Río Pinula pone en riesgo viviendas de 40 años. Demandan respuesta de las autoridades. Miércoles 6 de septiembre, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, una jornada cargada de mucha información, así que vamos a arrancar de inmediato porque esta tarde el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue condenado mediante la figura de aceptación de cargos en el caso cooptación del Estado. Pude haber cometido errores, pude haber cometido omisiones, pude haber hecho falta de supervisión, que llevaron a cometer una serie de cosas más que también escapan a mi control, pero no por eso me vengo a justificar. Esta es la admisión de corrupción de un expresidente en Guatemala por primera vez en la historia. Él es Otto Pérez Molina. La jueza de mayor riesgo B, Eva Recinos, lo condenó este miércoles a 8 años de prisión e impuso una multa de 10.5 millones de quetzales y 1.5 millones de dólares. El exmandatario era señalado de haber cometido los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos en el caso cooptación del Estado, y así recibió la condena. El acusado Otto Fernando Pérez Molina en prisión preventiva se le deja la misma situación jurídica. No se deja en la libertad inmediata como ha solicitado el abogado de nosotros, desde que él ya contempla con una medida sustitutiva que puede hacer efectiva si es que desea salir o solventar la situación jurídica. Se suspende al acusado Otto Fernando Pérez Molina en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos por el tiempo que dure la condena. Durante la condena, el abogado defensor pidió que las multas fueran menores. El señor Otto Pérez Molina ha estado en prisión 8 años. Sus cuentas están embargadas todas, incluyendo su salario como presidente de la República de Guatemala, que no debería ser embargado, está embargado. Las propiedades que preexistían a ser presidente se fueron a extinción de dominio, tienen embargo y están en extinción. Entonces, ¿cómo puede pagar más de 5 quetzales diarios? Además de cooptación del Estado, Otto Pérez Molina enfrentó otros casos de corrupción. En el caso La Línea fue encontrado culpable, en Red de Poder fue absuelto. Yo enfrenté que yo renuncié voluntariamente de la presidencia de la República. Yo no renuncié por los movimientos que hicieron, las manifestaciones que fueron a hacer. Si la manifestación no llegó a más de 40,000 gentes, yo hubiera podido poner 3 veces más de los 40,000 gentes. ¿Sabe usted que un medio hizo una encuesta donde preguntaban si yo debía renunciar y el 54% de los guatemaltecos dijo que yo no debería de renunciar, que debería de terminar mi periodo? Entonces, sin embargo, lo hice y vine a dar la cara. El actual Otto Pérez Molina, condenado por corrupción, no tiene el mismo discurso que aquel general que llegó a la presidencia en 2011. El desarrollo social y el desarrollo integral para los que verdaderamente más lo necesitan y el desarrollo económico para todos, al cual nos comprometimos, y todo ello con un esfuerzo general de transparencia y desempeño por resultados concretos para rescatar las instituciones públicas del desorden y la corrupción que las tiene infectadas. En caso de que Otto Pérez Molina no pueda pagar las multas, eso se traduce en más días de prisión. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera.
Bueno, y luego de este reporte vamos a escuchar el momento completo en el que el expresidente Otto Pérez Molina admitió haber cometido los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos, en el caso cooptación del Estado. Pude haber cometido errores, pude haber cometido omisiones, pude haber hecho falta de supervisión que llevaron a cometer una serie de cosas más que también escapan a mi control, pero no por eso me vengo a justificar. Acepto mi responsabilidad y acepto los cargos. Nombré a personas para que se hicieran cargo de eso. Posteriormente, ya en la acusación, me vine a enterar de una serie de cosas que yo tenía en desconocimiento. Yo nombré a Juan Carlos Monzón para que él fuera el que facilitara las cosas que si en el puerto el interventor estaba diciendo, mire, no me camina tal cosa, que Juan Carlos Monzón ayudara a que esto facilitara. Pero también Juan Carlos Monzón, ahora entiendo, excedió una serie de cosas sin consultarlas y yo acepto mi responsabilidad de no haber supervisado, de haber omitido muchas cosas o de no haberle dado el seguimiento necesario, y por eso es que aún con todas esas cosas que le digo, yo me enteré mucho después, acepto la responsabilidad porque la orden fue mía. Continuamos con el tema de caso de cooptación del Estado, ya que para este 7 de septiembre está programada una audiencia en la que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti también buscará ser condenada mediante la medida de aceptación de cargos. Actualmente la ex vicemandataria cumple 2 condenas de 15 y 16 años por 2 casos de fraude y corrupción en aduanas cometidos durante su administración. Además, tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Y miren, la figura de aceptación de cargos forma parte del marco legal de Guatemala desde 2019, cuando la ley fue aprobada por el Congreso de la República y publicada en el Diario Oficial. Esta consiste en un mecanismo anticipado de salida al proceso penal e implica que la persona ligada a proceso penal acepte los cargos que el Ministerio Público formule en tiempo, modo y lugar, así como la responsabilidad sobre los hechos y su calificación jurídica. La persona ligada a proceso puede optar por esta figura en diferentes momentos. Según el artículo 6, si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración o antes de que se dicte su auto de apertura a juicio, tendrá derecho a que las penas impuestas se le rebajen a la mitad. Por lo tanto, el exmandatario pudo ser beneficiado con esta medida. Y Roberto López Villatoro, mejor conocido como el Rey del Tenis, fue absuelto en el caso Comisiones Paralelas 2020. La Fiscalía y la desaparecida CICIG lo acusaron de sobornar a un magistrado para influir en la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2014. Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, su hermana Clara Guadalupe López Villatoro y el magistrado de Sala de Apelaciones suspendido Eddie Orellana Donis quedaron absueltos en el caso Comisiones Paralelas 2020, una trama en la que se habría negociado la elección de cortes, informaron fuentes judiciales. El Tribunal de Mayor Riesgo consideró que el Ministerio Público no comprobó la participación de los indicados en el caso de corrupción. La sentencia se dio este martes 5 de septiembre, luego de analizar los medios de prueba presentados por la Fiscalía y la defensa. El juicio empezó el 2 de agosto y la Fiscalía imputó a los hermanos López Villatoro de cohecho activo y a Orellana de cohecho pasivo, por lo cual solicitaron penas de entre 5 y 10 años de cárcel. El caso surgió a raíz de una denuncia que recibió la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, acerca de pagos que provenían del abogado López Villatoro para un apartamento otorgado al magistrado Orellana. Según la investigación del MP, López Villatoro se habría reunido con algunos diputados para influir en el voto y habría invertido casi 1 millón de quetzales en actos de campaña. Asimismo, el Rey del Tenis era acusado de haber sobornado al magistrado con un apartamento en la zona 14 capitalina, a cambio de influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la CSJ, en 2014. Sin embargo, a criterio del tribunal, integrado por Avelina Cruz, Edith de León y Claudia Ordóñez, el MP no presentó pruebas contundentes. Orellana, por su
su parte, señaló que buscará recibir un resarcimiento. Además, mencionó que la adquisición del apartamento fue legal y que su relación con López Villatoro no es cercana. El apartamento se encuentra inmovilizado por la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio. Con información de Fátima Herrera para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y para este día estaba programada la audiencia de primera declaración de la abogada Claudia González, exfuncionaria de la CICIG. Sin embargo, esta fue suspendida. Además, el juez Jimmy Bremer declaró el caso bajo reserva sin dar a conocer los motivos. La abogada fue enviada a prisión de manera provisional en Mariscal Zavala la semana pasada y la investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por Blanca Estado. Ya la analicé, ya preparé mis argumentos. Vamos a pasar a otro tema porque el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha iniciado una serie de reuniones con el cuerpo diplomático, así como con funcionarios de Estados Unidos. Posterior a la reunión, también sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. ¿Cuáles fueron los temas? En la siguiente nota se lo contamos. Luego de ganar la presidencia del país, el mandatario electo Bernardo Arévalo se ha reunido con funcionarios estadounidenses, así como con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con el embajador de Suecia en Guatemala. La noche del martes, Arévalo sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Estado de Administración y Recursos de los Estados Unidos, Richard Berma, quien manifestó que su país apoya una transición pacífica y la voluntad popular en las urnas, además de aspectos de cooperación. Tuvimos una excelente reunión con el vicesecretario de Estado, Berba, con quien tuvimos una cena el día de ayer y una reunión de trabajo donde empezamos a ver efectivamente toda la serie de temas que corresponden a la agenda de cooperación bilateral que existe entre Guatemala y los Estados Unidos, que es muy sustantiva y muy importante. Arévalo también sostuvo una reunión con el embajador de Suecia en el país, Hans Magnusson, y según el diplomático, su país espera profundizar las relaciones con Guatemala en materia de derechos humanos, comercio, democracia y desarrollo sostenible. Asimismo, Arévalo se refirió a la reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con quien conversó sobre el tema de las acciones en contra del partido Movimiento Semilla. Hemos estado reuniéndonos en estos días con el secretario general Luis Almagro y con los miembros de su comisión, la comisión que viene para acompañar este proceso de aquí hasta el 14 de enero. Tuvimos una reunión realmente muy sustantiva alrededor de las preocupaciones que nosotros tenemos sobre la persecución política que se hace desde las instituciones de justicia contra nuestro partido y nuestra candidatura, de los que ellos tomaron nota en el marco de, pues ustedes ya vieron las resoluciones del Consejo Permanente de la organización que reconocen que esto constituye una intimidación. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y luego de la conferencia de prensa en la que la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, se negara que esté planificando un golpe de Estado, como lo denunció el presidente electo Bernardo Arévalo, este le respondió y dijo lo siguiente. Vamos a escucharlo. Mire, desde el Ministerio Público no han cesado las acciones que son ilegales y ilegítimas porque rompen el orden establecido constitucionalmente alrededor de la atribución de potestades. No puede un juzgado tomar decisiones que le corresponden al Tribunal Supremo Electoral en el marco de la LEP, de acuerdo a la ley, esa ley que es una ley constitucional. Eso constituye una alteración de poderes. Y como el objetivo es impedir, y desde ahí hacer un ataque para impedir que asuman las personas electas por voto popular el 25 de junio y el 20 de agosto, eso constituye una alteración del orden constitucional. Eso, en otras palabras, es un golpe de Estado. ¿Y las pruebas que ella presentó en contra de Semilla, que se las entregó también al secretario de la OEA, qué opina? Nosotros hemos pedido acceso a ese expediente donde nosotros hemos colocado desde el mes de marzo una denuncia 30 veces y 30 veces se nos ha negado el acceso a una carpeta de información donde la que somos parte. Si eso no es denegación de justicia y obstáculos y vulneración del derecho de defensa, que me expliquen qué es.
Por otra parte, el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richie, informó que se reunirá la próxima semana con el presidente y la vicepresidenta electos como parte del proceso de transición. Agregó que les presentarán la situación económica del país y que están dispuestos a colaborar con la información que necesiten. Sí, tenemos, si no estoy mal, la otra semana nos invitó a nosotros Segeplan cabalmente a una reunión donde me imagino que debe estar el equipo de transición del presidente Arévalo, irá a estar el presidente Yamatei. Como banco vamos a hacer una presentación de los escenarios macroeconómicos, no solo de este año, sino de qué nos espera para el otro año. Esperamos ahí resolver todas las dudas que sean necesarias, y la idea de esta reunión también es ya abrir la puerta a todo el equipo de transición, de poderlo nosotros ir apoyando en que ellos tengan la mayor información y que esa transición, que ahora históricamente tenemos bastantes meses para poderlo hacer, permita, por así decirlo, que este gobierno le entregue la estafeta al siguiente gobierno y no nos paralicemos como a veces pasa en transiciones de este tipo. Y dado que Pérez Molina ocupó el cargo de la presidencia, buscamos conocer su opinión sobre el desarrollo del actual proceso electoral. Y esto fue lo que dijo. Mire, yo creo que lamentablemente, ojalá para bien del país, sí se logren acuerdos. Porque si no se logran acuerdos, eso va a estar muy difícil. Mire, él se está desgastando ahorita tremendamente con todo eso, ¿verdad? Y le faltan 4 meses para asumir la presidencia, imagínense. Y en esos 4 meses llegar ya con ese desgaste de entrada es muy fregado. Ahorita todo el mundo deberíamos estar contentos, ya no presidente, démosle la oportunidad, esperemos a ver que venga, miramos los equipos Y tal y como se hizo hace una semana, la Junta Directiva del Congreso desconoció a la bancada Semilla. Hoy, en un pleno, se oficializó el restablecimiento de este bloque legislativo. Sin embargo, sus diputados propusieron un punto resolutivo para rechazar y condenar el acto de la Junta Directiva. Ellos consideran que se trató de un abuso. Ello en virtud de haber limitado derechos de diputados y diputadas con base en resoluciones que no estaban en firme. Asimismo, la Junta Directiva del Congreso de la República debe garantizar un trato respetuoso para todos los diputados y diputadas de este Congreso. Los diputados de la bancada Semilla no olvidan la decisión tomada la semana pasada por la Junta Directiva del Congreso, quien los desconoció como bloque y los declaró independientes, pese a que esta semana los restituyó como bancada tras una resolución del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En el Pleno se leyó la notificación del tribunal y se procedió a confirmar la restitución del bloque. Sin embargo, enseguida los diputados presentaron una moción privilegiada para que se condenara y rechazara la actuación de la Junta Directiva por considerarla como un abuso. Sin embargo, solo 21 diputados respaldaron la propuesta y 74 estuvieron en contra, por lo que no procedió. Sin embargo, para el presidente electo Bernardo Arévalo, el tema sí provocó que se refiriera a él al retirarse de la sesión plenaria este miércoles. Y demostró la ilegalidad arbitraria de una junta directiva que toma una decisión sin justificación y sigue con una bancada que ya no existe, con un bloque que ya no existe en la junta directiva del Congreso, y no le da respuesta a nadie. Deberían preguntarle. La semana pasada la Junta Directiva decidió desconocer a la bancada por una suspensión provisional del registro de ciudadanos sobre el partido Movimiento Semilla. Sin embargo, la Junta Directiva luego dio marcha atrás debido a que el Pleno de Magistrados del TSE resolvió suspender la resolución en la que se suspendía el partido hasta que finalice el proceso electoral el próximo 31 de octubre. Con imágenes de Byron Baiza y Juan Diego González, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y este miércoles el proyecto de presupuesto, que asciende a más de 124,000 millones de quetzales, inició su camino en el Congreso de la República, ya que se leyó en el Pleno y fue trasladado a la Comisión de Finanzas para que comiencen las audiencias públicas a partir de este jueves. Con estas discusiones se va a decidir cuál será el presupuesto con el que cuente el gobierno del presidente electo Bernardo Arévalo cuando asuma en enero. Según el presidente de la comisión, Cándido Leal, el presidente electo fue invitado a participar en la comisión, donde se escucharán los planteamientos de presupuesto. Este jueves se comenzará con la SAT, Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas.
Hace 40 años, los vecinos de Villahermosa compraron terrenos y construyeron sus casas allí, pero la compañía no les advirtió sobre los riesgos del río Pinula. Ahora están esperando el respaldo de las autoridades. Vecinos de los sectores 2, 3 y 4 de Villahermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, están a una fuerte lluvia de perder su hogar y muebles a los que le han invertido más de 250,000 quetzales durante varios años. La mañana de este miércoles se realizó un recorrido en Villahermosa debido a que más casas están en riesgo por el desborde del río Pinula. Según vecinos que llevan más de 4 décadas viviendo en ese sector, compraron los terrenos en ese entonces con un precio entre los 8,000 a los 80,000 quetzales. En la última década el río Pinula expandió su cauce, pero eso significa destrozos porque las casas están de 1 a 3 metros de la orilla de la corriente. Cuando tuve 18 años, yo vine a enganchar acá con 3,000 quetzales. La cuota, recuerdo que eran de 135 quetzales. Económicos la lotificación, porque el lote fue lo que compró aquí la mayoría de las personas. 18 años tengo de vivir acá, me costó 80,000, más tuve que hacer unos arreglos porque todo tenía de tierra, pues los cuartos y todo. Entonces la verdad es de que ya es bastante lo que perdería, pues. Entonces por eso pido de que este señor se ponga la mano en la conciencia y que nos ayude, porque la verdad lo necesitamos y aparte de eso pagamos nuestros impuestos, pues, y dónde están, no sé. Rodolfo García, portavoz de la Conred, informó que según los resultados preliminares de los estudios que han llevado en los sectores afectados, se contabilizó 20 viviendas con daños leves, 5 moderados, 3 severos, dando como resultado 45 evaluaciones realizadas. A final de cuentas sí se invierte, más ahora que está caro todos los materiales de construcción, estamos hablando un poquito más de 400,000 de inversión, pero también hablamos de que sí, en algún momento si esto sigue creciendo, es decir, el río, si esto no se controla, en algún momento puede abarcar más espacio y por ende se pueden ir más casas. En la década de 1980, la lotificación de Villahermosa empezó a vender terrenos. Esos terrenos dejaron de ser fincas para hacer las nuevas áreas habitacionales, pero no se advirtieron de los riesgos para quienes adquirieron viviendas a la orilla del río. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera. Dengue en auge, más de 28 vidas perdidas y un alarmante aumento del 178%. Al regresar revisamos las cifras. Y mucha atención porque el Ministerio de Salud, que ha declarado una emergencia sanitaria nacional debido al dengue, ha actualizado las cifras de casos. Lamentablemente se han confirmado más de 28 fallecimientos a causa del dengue grave y la cantidad de casos ha aumentado significativamente, llegando a un incremento del 178%. Datos a la semana epidemiológica 34, que son datos preliminares actualizados al 26 de agosto de 2023, muestran un incremento de 14,299 casos de dengue, de los cuales 36 corresponden a dengue grave, con un registro de 28 fallecidos. En comparación con la misma semana epidemiológica del 2022, se contabilizaban 5,150 casos, es decir, se registró un incremento más del 178%, de los cuales un 14% corresponde a dengue con signos de alarma y el 85% a casos con dengue sin signo de alarma, siendo Zacapa el departamento que presenta la mayor incidencia con dengue de signos de alarma. Por grupo de sexo, el 53% corresponde a mujeres, es decir, de 14,299 casos, 7,583 han sido mujeres, y por edad los más afectados han sido niños de 5 a 9 años en ambos sexos. Zacapa sigue siendo el departamento con la tasa más alta de casos e incidencia, con 1,045 registrados para una tasa del 378,7% por cada 100,000 habitantes. De casos graves se registran 58 sospechosos, 36 confirmados, 28 fallecidos y 9 en investigación. Salud asegura que hay un monitoreo constante en 13 de las direcciones departamentales de redes integrales de servicios de salud que sobrepasan la incidencia nacional de dengue, siendo después de Zacapa el mayor riesgo Chiquimula,
Petén Suroriental, Escuintla, Quetzaltenango, Baja Verapaz y Zacatepeques. El Ministerio de Salud insta a la población a mantener acciones como el lavado periódico de pilas y áreas para guardar agua para el consumo, además de dar vuelta a recipientes como llantas, macetas y botellas para evitar el estancamiento de agua, descartar en las casas todos aquellos recipientes que no se utilizan y que puedan almacenar agua de lluvia, entre otras. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y según el último informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, en la actual temporada de lluvia se han registrado 723 incidentes, con un resultado de 25 personas fallecidas y más de 2 millones de afectados. Además, se reportan 457 viviendas en riesgo, de las cuales 184 presentan daños leves, 3.905 daños moderados y 156 con daños severos. Además, se han visto afectadas 230 carreteras y 4 han quedado completamente destruidas. El informe también menciona que 29 puentes han sido afectados y 9 de ellos han quedado destruidos debido a las corrientes de los ríos. Llegó el momento de dar paso al programa Razón de Estado, pero luego tenemos más información acá en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias por continuar en sintonía de Guatevisión y en esta oportunidad vamos a continuar con más información en materia económica y para eso vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta porque es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. Buenas noches, qué gusto acompañarte en esta emisión. Hoy quiero contarles que el Instituto Nacional de Estadística, en una reunión en el Banco de Guatemala, presentó cómo será medida la canasta básica a partir de diciembre de este año, qué factores se están tomando en cuenta, cuántas divisiones serán y en qué fase están. A continuación le explico más. El Instituto Nacional de Estadística presentó el nuevo modelo que servirá para obtener el índice de precio al consumidor y el precio de la canasta básica alimentaria. Este modelo se debe actualizar cada 5 años, pero Guatemala tiene el mismo desde hace 13 años. Actualmente estamos trabajando con los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que estamos por oficializar. Viendo cuáles son los patrones de consumo, cómo van a quedar las divisiones de gasto, cuánto se está dedicando a alimentos, cuánto se está dedicando a transporte, a vivienda, comunicación, combustibles, servicios de electricidad, agua potable, restaurantes y hoteles, cuánto están gastando los hogares en cada uno de estos insumos. Con eso estamos configurando la canasta, que es a la que le vamos a dar seguimiento durante 5 o 10 años, dependiendo de cuándo se vuelva a dar el cambio de base. El INE ha fijado el mes de referencia en diciembre de 2023. Esto quiere decir que todos los precios de la canasta se estarán comparando siempre contra esta fecha. El primer operativo de campo se hará en enero de 2024 y se presentarán los resultados en febrero del mismo año. Sin embargo, García comentó que se seguirá utilizando la base anterior para empalmar los datos. Durante la presentación se habló de los cambios en las divisiones. Antes eran 12 y ahora serán 13, pues separarán los servicios financieros. García nos comenta lo que los guatemaltecos han dejado de comprar y lo que ahora prefieren. El tema de los aires acondicionados es un producto que está ingresando ahora en la canasta. Es un producto que los hogares están consumiendo, posiblemente asociado a altas temperaturas que se han registrado en los últimos años. Y estamos viendo que algunos productos se dejaron de consumir, por ejemplo los DVDs, los CDs, memorias USB, todo eso está saliendo de la canasta. Y también algunos productos alimenticios, está habiendo una disminución en su consumo y están siendo sustituidos por otro. Por ejemplo, algunas variedades de carne de pollo que antes no estaban, pues están ingresando. Algunas variedades de carne de cerdo también se están ingresando. Actualmente
el INE está en el proceso de recolección de información para analizar los precios de los productos que ingresarán. Se recolectan las características, las marcas, los precios y cuáles se venden más. Y mire, en esta reunión el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richie, informó que se reunirán con una calificadora de riesgo probablemente en mayo del próximo año. Además, indicó que el Fondo Monetario Internacional hará una visita al país para analizar el entorno macroeconómico luego del proceso de transición de gobierno. La que nos queda pendiente de evaluar es Moody's, que es importante, esa pensamos que va a ser en mayo del próximo año, y esa porque es la más importante, porque ahí es donde estamos nosotros, por decirlo, a un escalón de poder obtener grado de inversión. Lógicamente yo creo que todas las calificadoras están pendientes de la transición, de qué pasa con la transición. Nosotros nos hemos adelantado a tener reuniones con las 3 calificadoras de riesgo en el sentido de irles explicando y charlando toda la información necesaria porque con el objeto de mantener la tranquilidad. Ellos lo que están viendo pues es que no se desacelere la economía, que no haya cambios importantes, lo cual pues hemos expresado que nosotros pues no vemos que eso vaya a suceder, más sin embargo también el Fondo Monetario Internacional, que también evalúa el desempeño macroeconómico del país, entiendo yo que van a hacer una visita en enero probablemente ya con las nuevas autoridades, otra vez para ver en carne propia qué es lo que está pasando, lo cual es totalmente positivo. Y Canva, la plataforma digital creada por Melanie Perkins, nos ha permitido a los que no sabemos diseñar hacerlo. La herramienta facilita el proceso por medio de plantillas prediseñadas que permiten obtener grandes resultados con poco esfuerzo. A finales del año pasado, Canva liberó Text to Image, una herramienta impulsada por la inteligencia artificial que le permite a los usuarios crear diseños a partir de una entrada de texto. Pero ahora una nueva opción llega para los usuarios de Canva por medio de una extensión o plugin creado por OpenAI para darle todavía más poder a esta herramienta. La extensión permite la integración de la plataforma con ChatGPT. Este plugin se basa en un diseño ya existente en la plataforma para transformarlo y pulirlo, tomando en cuenta instrucciones de texto del usuario. De este modo puede pedirle a la inteligencia artificial que le cambie el color del fondo, la tipografía o que haga una serie de propuestas adicionales basadas en lo que usted ya creó. Las propuestas gráficas las verá dentro del feed de ChatGPT, pero podrá enviarlas posteriormente a Canva para que pueda terminar de ajustarlas. El plugin de Canva solo está disponible para la versión de paga de la herramienta ChatGPT Plus, pero si lo que quiere es poder trabajar sus diseños de manera más rápida y eficiente, puede valer la pena probarlo. Nos vemos mañana con más consejos. Buenas noches. Miren, y la historia de una madre y su convivencia con sus 2 hijos, este es el musical de la compañía Querido Arte, que ofrece un sinfín de emociones a los espectadores. ¡Mamá, mamá! ¡Juguemos al barco! Una vez un barco y en el barco. Durante septiembre y la primera semana de octubre, los amantes del arte dramático podrán disfrutar en el Teatro Lux, en la zona 1 de la capital, la obra musical Mamá está más chiquita. Una puesta en escena llena de emociones, encanto y ternura, recomendada para toda la familia. Mamá está más chiquita es un musical de Argentina. Los autores son argentinos, Ignacio Olivera y Juan Pablo Shapira. Y bueno, este musical ya lleva 6 años de su estreno y todo. Y pues ya hemos tenido el gusto de que formamos este año incluso parte de un circuito de diferentes compañías latinoamericanas que pues están poniendo en escena esta historia, este musical. Es la historia, Rita y sus 2 hijos. Lastimosamente Rita tiene una noticia, un diagnóstico del cual de ahí depende y va toda la obra en qué va a pasar con ella, qué va a pasar con sus hijos. Entonces ese desarrollo de historia, ese desarrollo de conflictos y todo lo que pueda pasar, que muchas veces nos vamos a sentir identificados por las situaciones, es lo que van a ver en esto hecho musical. Con esta obra, creada hace 6 años, al espectador lo invadirá la añoranza y el amor de familia. En varios países de Latinoamérica ha sido catalogada como la obra más linda del mundo. Este musical narra la historia de Rita, una joven madre que es muy sobreprotectora con su hijo mayor, Diego, y al mismo tiempo transmite todas sus preocupaciones a Clara, su otra hija. Un día, mientras Clara organiza sus planes para escapar de esa vida, Rita recibe una desoladora noticia, por lo que decide preparar a sus hijos para que naveguen por la vida completamente solos.
Clara es una adolescente un tanto rebelde. Ella siempre le lleva la contraria a su mamá y creo que eso parte de que se ha sentido siempre ignorada por su mamá, siente que su mamá prefiere a su hermano, entonces ella ha tomado esta actitud rebelde y por ello tiene muchos conflictos con la mamá, y durante el musical pues vamos viendo cómo Clara va entendiendo más a su mamá, va empatizando más con ella y se va revelando más ese amor de madre e hija que tienen. Esta puesta en escena está a cargo de Querido Arte, la compañía guatemalteca de Mario Chan y María José Morales, quienes en el pasado han montado óperas como La Bohème, Elixir de Amor o Rigoletto. La temporada presentará 5 funciones y se llevará a escena los viernes y sábados a partir del 22 de septiembre hasta el 7 de octubre. El precio de las entradas será de 250 y 175 quetzales y se pueden adquirir en la página www.eticket.gt o en taquilla en el día del evento. Para Noticiero Guatevisión, Juan Diego González. Y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta jornada noticiosa. La cita es para mañana a las 9 de la noche, la emisión estelar, con Pamela Valdés en la emisión comunitaria a las 6 de la tarde y con Rocío Lazo a la 1 de la tarde en la emisión en directo. Que tengan todos una excelente noche.